Esta clase es sobre capnografía. Vamos a hablar más que nada sobre qué es, para qué nos sirven las aplicaciones clínicas. Vamos a hablar sobre los tipos de capnografía que hay, volumétrica, de tendencia y capnograma, ¿sí? Y después vamos a ver las alteraciones que puede haber y cómo interpretarlas, ¿sí? La capnografía es la medición de la concentración del dióxido de carbono en los gases expirados durante un ciclo respiratorio. Nos da información sobre la perfusión y la ventilación, y está directamente relacionado con el metabolismo, ¿sí? En el aire que uno respira, el dióxido de carbono es de 0,04 y el que expira, ¿sí?, es hasta un 5%. No es lo mismo la capnometría, que es el end-tidal, o un valor numérico, ¿sí?, con un valor normal entre 30 y 40, y un capnograma, que es la curva o gráfico que uno ve, ¿sí? ¿Cómo lo medimos? ¿Sí? El capnógrafo lo que hace es tirar una luz infrarroja, la molécula de dióxido de carbono la absorbe y el fotodetector mide la energía que quedó. Entonces, mientras más dióxido de carbono haya, menos energía remanente queda, y eso después se analiza y nos manda una curva. Hay dos tipos de capnógrafos, ¿sí? Hay un mainstream, que el sensor va a estar entre el tubo y el circuito, que es este. Y después hay un sidestream, que es un adaptador que lleva muestra de aire expirado, es el que tenemos nosotros en la mayoría de los quirófanos, hasta el sensor, que tiene una cámara separada, ¿sí? Como este, ¿sí? El tubito acá y va al sensor. Tiene obviamente cada uno sus ventajas y sus desventajas, ¿sí? El mainstream, que creo que hay un quirófano que todavía lo tiene, es un socotroco que añade espacio muerto, ¿sí? Pero lo que tiene de bueno es que tiene una rápida respuesta, es decir, no tiene delay. O sea, apenas sale ese dióxido de carbono, lo medimos. Es difícil utilizar en pacientes que no están intubados, no permite análisis multigas, y otra cosa que está buena es que no se afecta por vapor, a diferencia del sidestream, que sí. El sidestream lo bueno es que tiene poco espacio muerto, la respuesta es un poco más lenta, porque necesitas que viaje todo ese dióxido de carbono por el tubito hasta allá. Se adapta mejor a pacientes no intubados, permite analizar múltiples gases, y este sí, está afectado por vapor, y el tubo, que es muy fino, se puede obstruir. Como la respuesta es más lenta, hay que tener cuidado en pacientes con frecuencias respiratorias muy rápidas y tubos muy largos, se infraestima el end-tidal, ¿sí? Esto es importante en pediatría, donde manejamos frecuencias respiratorias mucho más rápidas. Después, en cuanto a las aplicaciones clínicas, tenemos sobre la correcta colocación del tubo endotraqueal, podemos ver si estamos en tráquea, en esófago o en un bronquio, ¿sí? Nos mide también la apnea, la desconexión, ¿sí?, del circuito respiratorio, la desadaptación del paciente, la correcta ventilación, las fallas en el circuito, ¿sí? Por ejemplo, podemos llegar a ver en una capnografía si la calzada está agotada, si está reinhalando. Podemos evaluar la calidad del RCP, podemos sospechar un tromboembolismo pulmonar, podemos llegar a ver, en el caso de una hipertermia maligna, una capnografía elevada, o sea, exageradamente alta, y en la capnografía volumétrica podemos estimar la perfusión pulmonar. El capnograma, ¿sí?, es el que nosotros vemos en la mayoría de nuestras máquinas, ¿sí? Vamos a tener diferentes fases, ¿sí? Vamos a tener la fase 0, ¿sí?, que es el paciente cuando está en inspiración, lo normal es que sea 0 el valor, seguido por una fase 1, ¿sí?, que va a tener el principio, ¿sí?, de la expiración. Lo primero que se va a aparecer es aquel dióxido de carbono que esté en la vía aérea alta, ¿sí?, y en los alvéolos que rápidamente se vacían, ¿sí? Después tenés una fase 2, ¿sí?, que es un aumento rápido de dióxido de carbono, que acá más que nada lo que vas a tener es dióxido de carbono alveolar. Una fase 3, que es una fase de meseta, ¿sí?, que se equilibran, y acá en este punto, que es el punto máximo de la fase 3, de acá sale el valor del end-tidal, ¿sí? Después nuevamente la inspiración baja hasta llegar a 0 nuevamente, ¿sí? Entonces acá es todo lo mismo que dije recién. La fase 1 es importante, que representa el espacio muerto anatómico, ¿sí? En la fase 2
podemos evaluar resistencia de la vía aérea y alteración, ventilación, perfusión. Y en la fase 3, si llega una pendiente, acá en esta fase, representa que hay heterogeneidad en la vía aérea, ¿sí? Y después, en la fase 0, después cuando veamos la capnografía volumétrica, tener en cuenta que esta fase está ausente, porque solamente la volumétrica mide volumen de dióxido de carbono, y la fase 4 no está siempre presente, pero sería una deflexión positiva acá, ¿sí? Que representa alvéolos mucho más lentos que aparecen tardíamente y se ve solamente en ventilación mecánica en obesos y embarazadas. Después está el capnograma de tendencia, ¿sí? Tenés en un eje el dióxido de carbono, en un eje el tiempo, y acá un valor numérico, ¿sí? Entonces, nada, por lo general no lo usamos mucho, pero después en los cuadros del final se sirve como para comparar un capnograma con el otro. Y en cuanto a la capnografía volumétrica, tenemos en un eje el dióxido de carbono y en otro eje el volumen, ¿sí? En la fase 1 vamos a tener todo lo que es la parte del espacio muerto, ¿sí? Acá debería el valor ser 0. Y en la fase 2 empezás lo que es el aumento rápido del dióxido de carbono expirado, y en la fase 3 ya llegás a una meseta. Por ejemplo, en esta capnografía, si vos tenés un aumento en la pendiente de la fase 3, o sea, digamos así, nos habla de un aumento de la resistencia, ¿sí? Por ejemplo, en un broncoespasmo, ¿sí? Y después, si, por ejemplo, tuviéramos el uso de un broncodilatador, esta pendiente va a disminuir, ¿sí? El análisis de la capnografía volumétrica, nada, nos hace encontrar acá, por ejemplo, el punto este, ¿sí? Que sería el end-tidal, ¿sí? Y la presión arterial de dióxido de carbono nos da un gradiente, ¿sí? Esto después nos va a permitir estimar el espacio muerto alveolar y estimar si el end-tidal nos sirve de alguna manera como para correlacionar la presión arterial de dióxido de carbono, si son iguales o no, o son correlacionables o no. ¿Cómo evaluar los cambios en el capnograma? Vamos a tener un montón, y esto nos puede hablar de diferentes situaciones clínicas. En el caso de que aumente el end-tidal, puede ser por causa metabólica, respiratoria o hemodinámica, ¿sí? En cuanto a lo metabólico, lo más común, uno piensa en hipertermia, pero también puede ser por aumento del bicarbonato, una infusión de bicarbonato, o un hipertiroidismo, ¿sí? En cuanto a respiratorio, depresión respiratoria, hipoventilación, ¿sí? Puede ser por EPOC, puede ser por una paciente que esté sedado, o por reinhalación, ¿sí? Sea en un paciente intubado, o sea un paciente que tenga un aumento del espacio muerto. Y en cuanto a hemodinámico, vamos a tener aumento del end-tidal cuando hay aumento del gasto cardíaco. Causas de disminución del end-tidal puede ser hipotermia, acidosis metabólica, hipoventilación alveolar, una obstrucción del tubo, ¿sí? Y alteraciones BQ. En cuanto a lo hemodinámico, el end-tidal disminuido se va a encontrar en hipotensión, en shock, en TEP o en paro cardíaco. El paro cardíaco va a ser una disminución total, o sea, de repente 0, ¿sí? A diferencia de los otros que son como quizás un poco más progresivos. Bueno, acá hay otro cuadrito, más que nada de lo mismo, ¿sí? Y en cuanto a la visualización del TEP, ¿sí? Uno lo va a encontrar como un aumento repentino del espacio muerto. O sea, uno va a ver una prolongación de la fase 1, va a disminuir la pendiente de la fase 2 en lo que es el capnograma, no en el volumétrico, en el capnograma. La pendiente de la fase 2 va a estar disminuida, ¿sí? Por una mala perfusión, y una fase 3, una meseta que tiene una forma muy similar, pero el end-tidal no va a llegar a un valor normal, sino mucho menor.
una de las aplicaciones clínicas importantes de la capnografía para nosotros es para medir la eficacia del RCP. ¿Por qué? Porque el end-tidal refleja el flujo sanguíneo pulmonar. La guía de ACLS recomienda el uso de la capnografía y buscar valores mayores a 20 milímetros de mercurio para considerar que la maniobra está siendo efectiva. Si no llega a esos valores, considerar cambiar de operador, y en el caso de que uno esté haciendo la maniobra y de repente aumenta bruscamente el end-tidal más de 10 milímetros de mercurio, indica que posiblemente el paciente haya recuperado la circulación espontánea. Después, la ley de Fick nos dice que la difusión del dióxido de carbono, ¿sí?, se va a determinar a través de, bueno, este valor constante. El área, ¿sí?, de difusión, esto lo vamos a poder modificar a través de sospechar que un paciente puede estar colapsado, atelectasiado, y reclutarlo. Unos alvéolos reclutados nos dan más área de difusión, entonces nos mejoraría la expiración de dióxido de carbono y, bueno, el intercambio. Y el espesor, o sea, dividido el espesor. Si hay más espesor en esa membrana, en ese momento de intercambio, va a haber menos difusión, ¿sí? Y esto puede estar alterado por un balance negativo, es decir, un paciente que esté excedido de volumen, es un paciente que tenga un distrés respiratorio. Lo podemos modificar a través de dar diuréticos, podemos dar beta 2, podemos generar broncodilatación o corticoides, ¿sí? Y bueno, y acá más que nada habla de el contenido, ¿sí?, alvéolo arterial de oxígeno y dióxido de carbono. Vamos a ver ahora las modificaciones que se dan en el capnograma según situaciones clínicas, ¿sí? Ya vimos el capnograma normal, y ahora vemos, por ejemplo, si tuviéramos una obstrucción que está por fuera de la vía aérea, ¿sí?, porque ahora vamos a ver la diferencia en lo que es obstrucción dentro de la vía aérea. Vamos a ver que tenemos un aumento en la línea de base, ¿sí?, progresivo, y esto puede darse por una disfunción de la válvula respiratoria, ¿sí? Y acá en la tendencia, el capnograma de tendencia, vemos que va aumentando cada vez más, o sea, que nunca es cero, y que va aumentando cada vez más el end-tidal, ¿sí? Esto sería por Válvula expiratoria. válvula respiratoria, sí. ¿Respiratoria o la expiratoria? ¿Cómo? Es expiratoria. Claro, sí, como si tuvieras la APL cerrada. Bien. Después tenemos, acá, la muesca o ocular cleft es como si de repente, o sea, el paciente de repente es un esfuerzo inspiratorio, entonces baja, o sea, baja el end-tidal acá, la curva, y esto nos habla de que el paciente está desadaptado. Pero también puede ser causado por manipulación quirúrgica del cirujano, o por cirujanos que se apoyan en el tórax, o en ciertas cirugías en las cuales se modifica, o sea, tironean de peritoneo, o en las ablaciones por radiofrecuencia también, cuando hacen disparos, generan que el diafragma se mueva. Eso visualmente en la capnografía parece que el paciente está haciendo esfuerzos inspiratorios, pero bueno, no es así. Pero hay que chequear igual en esos casos. Esto se ve acá, en la fase 3, en el plató. Una capnografía de intubación esofágica se ve así, por ejemplo, un paciente que lo estabas ventilando, se intuba y al principio parece que empaña, es porque todo el aire que el paciente tenía dentro del estómago pasa al tubo y se mide, pero rápidamente se agota. Entonces esto te hace notar de que estás en esófago. Y después la curva de obstrucción, ¿sí?, más que nada en broncoespasmo, o asma, o EPOC, son pacientes que van a tener la fase 2 y 3 prolongadas, ¿sí?, como que al aire le cuesta salir de la vía aérea. Y aquella capnografía de hipohiperventilación tiene la curva de forma normal, no más que va subiendo
este caso, si va subiendo, aumenta el end-tidal, estamos hablando de hipoventilación, y en el caso de hiperventilación, disminuye. Y en cuanto al gradiente, ¿sí?, entre la presión arterial de dióxido de carbono y el end-tidal, por lo general tiene que mantenerse estable este gradiente, ¿sí? Si aumenta, por lo general es porque sube la presión arterial de dióxido de carbono. El end-tidal debe ser entre 2 y 5 milímetros de mercurio más bajo, ¿sí? En caso de que haya un aumento del gradiente, puede causarse por un paciente que tenga EPOC, un distrés respiratorio, que presente shock o embolia pulmonar. Y se puede estimar el espacio muerto a través de esta fórmula, ¿sí? Que es la presión arterial de dióxido de carbono, el valor de dióxido de carbono expirado, sobre la presión arterial de dióxido de carbono. Y esta relación, si es menor a 0,4, nos habla de que hay una buena correlación entre el end-tidal y la presión arterial de dióxido de carbono, y lo podemos correlacionar y estimar bien. Sí, bueno, preguntas, dudas, algo que haya faltado. Muy linda, Cele, las clases. Muy linda, la verdad que concisa, completa, práctica, y Bueno, lo único, mira, lo de la diferencia, está bueno, por ahí, que es algo que vemos mucho, las atelectasias. Cuando tenemos atelectasia, que si intubaste un pulmón o porque el paciente es obeso, lo que sea, al tener atelectasia, ¿qué pasa? Si se acumula mucho CO2 en la sangre del paciente, porque viene la sangre que no puede largar su CO2 por el alveolo, ¿sí? Porque está atelectasiado, no tiene aire, entonces ese alveolo no puede aumentar el end-tidal que lo vemos en la cardiografía y se queda en la sangre. Cuando hay mucha diferencia, piensen también que ese paciente puede tener muchas atelectasias y que es necesario reclutarlo. Después vamos a ver, creo que hay una clase dentro de monitoreo, que está la diferencia de CO2, donde podemos explayarnos en eso, pero está bueno porque es un dato a tener como parte del monitoreo, el ácido láctico, la diferencia del CO2 entre el end-tidal y el arterial, porque también está el alveolar, que es con una A mayúscula. Sí, igual también está bueno, Marce, que ahora tenemos, viste, en las mesas nuevas, que te mide la compliance también pulmonar, entonces también es otro indicador de si el pulmón está un poco colapsadito o atelectásico. Bien, mientras más datos tenemos, no en la vesícula, que está todo bien, media horita, pero pacientes complicados, cirugías complicadas, pacientes que los pequeños detalles se hacen la diferencia, y esto es un dato que podemos tener en cuenta en conjunto con otros, ¿sí? Para que los reconozcamos, para que sepamos de qué se trata y para que le demos una utilidad. Bueno, nos vemos la próxima. Les mando un beso, muy linda la clase.